El día de hoy realizaremos el quiz de trigonometría. La primera pregunta nos dice: el rango de la función f de x igual 5 seno de 2x es el intervalo cerrado. Para ello debemos identificar el número o coeficiente que acompaña al seno. En este caso es el 5, que nos indica la amplitud. También sabemos que la amplitud del seno normalmente es de 1 a menos 1. Entonces acá deducimos que es el intervalo cerrado de menos 5 a 5. La segunda pregunta nos dice: al transformar la gráfica de la función f de x igual seno de x, resulta una nueva gráfica con las siguientes características. El periodo se reduce a la mitad, la amplitud es 3, se desfasa una unidad a la derecha y se desplaza verticalmente 2 unidades hacia abajo. La función correspondiente a la gráfica resultante es... Por acá no trabaja, ya tenemos listo el desfase y concluimos que es la C, que cumple con todas las condiciones. La amplitud es 3, el periodo se reduce a la mitad porque el 2 acompaña la X, tiene un desfase de 1 hacia la derecha y se desplaza verticalmente 2 unidades hacia abajo, el menos 2. La tercera pregunta nos dice: la función y igual 4 coseno de 2x menos pi medios para su primer periodo tiene como dominio y desplazamiento los siguientes valores. Acá en esta hoja ya tenemos listo el dominio. El dominio fundamental del coseno es de todos los x mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 2pi. Reemplazamos en x el valor que hay entre el paréntesis, que es 2x menos pi medios. Dejamos o despejamos la x y al final nos queda las x mayores o iguales a pi cuartos y menores o iguales a 5 pi cuartos. Y acá tenemos listo el desplazamiento, que sería igualar 2x menos pi medios a 0 y despejar x y nos da pi cuartos. Por ende deducimos que la respuesta correcta es la B, que dice dominio las x mayores o iguales a pi cuartos y menores o iguales a 5 pi cuartos, y el desplazamiento es pi cuartos. La cuarta pregunta nos dice: la función de la figura es... Se nos hace muy parecida a la función de coseno, pero con la gran diferencia de que la del coseno empieza desde 1 y esta empieza desde menos 1, lo que nos da a entender que es un reflejo de coseno, entonces sería menos coseno. Entonces estamos entre la A y la C. Para eso debemos hallar la longitud de cada uno de estos pedazos. Para eso tenemos la fórmula 2pi sobre b, que sería la de el periodo. Teniendo el periodo podemos hallar la longitud de cada pedazo, que es el periodo sobre 4. Tenemos que el periodo, al reemplazar b, sería 2pi sobre pi, lo que cancela pi y nos queda 2. Entonces el periodo sería 2. T sobre 4 es 2 sobre 4, que es lo mismo que un medio, lo que nos daría en términos decimales de 0,5. Lo que nos da a entender en la gráfica que sería la respuesta C, que la gráfica es menos coseno, que es el reflejo de pi x, donde cada pedazo vale 0,5. La quinta pregunta nos plantea un problema donde se dice que un árbol tiene una altura de 4 metros y que su sombra proyectada tiene una longitud de 5 metros y que el ángulo de elevación del sol es θ. Entonces nos dan 4 afirmaciones. Concluimos que la tangente de θ es el ángulo opuesto sobre el adyacente, que sería 4 sobre 5, y que el seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto vale 4 y la hipotenusa por el teorema de Pitágoras nos da que es raíz de 41. Lo que nos da a entender que las respuestas correctas es la 2 y la 3, lo que nos daría correcta la B. La sexta pregunta nos dice que una persona está elevando una cometa, la cual tiene una longitud de 400 pies a 4 pies del suelo, y que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados, y nos piden hallar la
altura de la cometa con respecto al suelo. Para ello tenemos esta fórmula que sería el seno de 30, que es el ángulo que forma con la horizontal, es igual a el lado opuesto, que sería la altura, sobre la hipotenusa, que es 400. Entonces despejamos acá altura, que sería h igual al seno de 30 por 400. Sabemos que el seno de 30 es 1/2 por 400, nos daría 200. Y le sumamos los 4 pies que está sobre el suelo y nos daría 204 pies, que sería la respuesta C.